Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en este video les voy a hablar acerca de los diferentes tipos de yoga, de los principales obviamente porque pues, hay muchas variantes, cómo hizo para llegar el yoga aquí a Occidente y por qué el Bhakti Yoga, que es en términos generales lo que acá a nivel occidental asociamos al yoga, por qué se hizo tan popular sobre otros tipos de yoga, ¿sí? Y para hablar del yoga, pues obviamente tenemos que empezar a hablar del Imperio Británico, ¿sí? Muchos de ustedes sabrán que el Imperio Británico pues, fue uno de los mayores imperios de la historia que llegó a todos lados, ¿sí? Y básicamente pues, causó todo tipo de estragos. Muchos de los problemas o conflictos modernos que tenemos en la actualidad es debido a la intromisión del Imperio Británico. Y bueno, ellos estuvieron más que todo su auge en el siglo XVIII, siglo XIX, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, o más o menos por esa época, hasta esa época. Y les decía yo que estaban detrás de muchos conflictos que si por ejemplo fueron a Japón y allá pues debido a su intromisión pues acabó esa época de los samuráis y empezó la era Meiji, bueno, todo ese tema. El conflicto árabe-israelí, un conflicto de grandes proporciones, pues obviamente el Imperio Británico tuvo que ver allí. La repartición de África, muchísimas cosas, que si le vendieron opio a los chinos para volverlos adictos y luego, una cantidad de cosas, y entre ellos pues estuvo la India, ¿cierto? Cuando llegaron a la India vieron esa cultura tan diferente a ellos, tan impresionante, tan antigua, que no era otro remedio que conquistarla, ¿cierto? Entonces terminaron ahí apoderando poco a poco de la India hasta que la convirtieron en uno de los grandes epicentros del Imperio Británico. Y todo fue porque el Imperio Británico pues, tuvo su auge debido pues, a la revolución industrial y al invento de los barcos de vapor y que esto les ayudó a crear una gran armada y llegar a todos los rincones a joderle la vida a todo el mundo. Entonces pues es eso. Los británicos al ver pues esa cultura tan diferente, tan interesante, tan antigua, ¿sí? Que de miles de años de antigüedad, quedaron fascinados, ¿cierto? Completamente fascinados por esta cultura y poco a poco entonces debido a ese enamoramiento fueron, digamos, extrayendo parte de esa cultura y llevándola a Occidente. Y como el Imperio Británico estaba en todas partes, pues entonces por eso es que en todas partes se llegó a saber de la cultura hindú más que otro tipo de cultura, ¿cierto? Porque existen muchos tipos de culturas, la persa, la china inclusive, etcétera. Hay muchos tipos de culturas en muchas partes, pero solo fue debido a esa profunda relación que tuvo el Imperio Británico con los hindúes que pudo llegar parte de esa sabiduría a todo el mundo, ¿sí? Entonces todo el mundo pues fascinado con ese tema de que la acupuntura, que los chakras, todo ese tema venía de por allá de la India, ¿sí? Pero debido a que el Imperio Británico o la sociedad en aquella época era tan escéptica o empezó el escepticismo, el movimiento escéptico, pues entonces el único que pudo, digamos, calar como tal sin poner mucho problema fue el Hatha Yoga, ¿sí? El Hatha Yoga, que tiene que ver más que todo con el yoga del cuerpo, que ahorita vamos a hablar acerca de los cuerpos. Entonces es eso, porque durante esa época pues ya había pasado el Renacimiento, la Ilustración, que poco a poco fue dejando atrás todas esas antiguas creencias, considerándolas por una parte como paganas y como por otra parte cosas que son irreales, ¿cierto? Entonces así fue como este nuevo pensamiento científico empezó a abolir todo ese tipo de creencias que hubieran en las distintas culturas y por eso fácilmente no pegaba cualquier tipo de idea, ¿sí? Y a raíz de eso pues el Hatha Yoga tuvo su mayor auge, ¿sí? Y entonces en ese enamoramiento se empezaron a exportar cosas de la cultura hindú a todo el mundo y mucho más con lo de Gandhi, ¿sí? Ustedes saben que Gandhi fue el que inició y llevó a su pueblo a la independencia de Inglaterra con la política de no violencia, ¿sí? Fue la primera vez en la historia, o por lo menos que yo recuerde, que un país se independiza de otro, de un imperio, sin utilizar armas, ¿sí?
Entonces, y eso lo sabía bien Gandhi, porque dijo, pues el Imperio Británico, que es dueño del mundo, ¿sí? Está metido en todas partes, tiene todos los ejércitos que usted quiera. Nosotros en la India, ¿cómo nos vamos a enfrentar a un imperio de estos? ¿Sí? Pues entonces la manera que halló fue con la política de no violencia, ¿sí? Es decir, y a no usar nada que tuviera que ver con Inglaterra, que si no usar su ropa, sino a hilar sus propias mantas. Por eso ustedes a Gandhi lo veían con unas telas, ¿sí? Con unos taparrabos así, pero era porque él mismo confeccionaba su ropa como ejemplo a esa sociedad hindú de que no compraran esos trajes tan sofisticados que venían de Inglaterra. Y bueno, y así, junto con otras medidas que poco a poco se fueron implementando en la ¿cómo se llama esto? La cultura hindú. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, Gandhi le dijo a su pueblo que pararan esa resistencia civil frente al Imperio Británico, porque no era justo atacar a una nación en el momento que estuviera en una guerra, ¿sí? Y como en esos momentos Inglaterra estaba luchando contra el Imperio alemán, ¿sí? Contra Hitler y sus tropas, pues entonces era un momento de coyuntura, y efectivamente India dejó de, digamos, presentar esa resistencia contra el Imperio Británico para que se pudieran enfrentar a los alemanes. Y bueno, eso fue lo que parte de lo que llevaría a la India a que Inglaterra aceptara su independencia. Pero bueno, me estoy concentrando mucho en lo que tiene que ver el Imperio Británico, pero era importante tenerlo en cuenta para que supiéramos cómo fue que se surgió ese tema del yoga y todas esas doctrinas, que si chakras, todo eso vino de ese auge que tuvo el Imperio Británico cuando llegó allí a la India, ¿sí? Entonces, por eso el Hatha Yoga, al ser, por ejemplo, este lado occidental tan escéptico, debido pues a esa influencia que tuvo el Imperio Británico y la Iglesia romana en todo este sector latino, pues entonces por eso el Hatha Yoga tuvo mayor auge, ¿sí? Porque el Hatha Yoga no te habla a ti de, no se concentra tanto del tema de los chakras, aunque lo habla, pero no tan abiertamente. No basa todo eso que en el poder de la mente. Bueno, sí, básicamente son asanas, mudras, que estos son mudras, asanas, pues son posiciones del cuerpo, y la técnica de respiración y relajación mental. Eso pues a los escépticos no les molestaba mucho, y por eso pues digamos que no hubo tanta resistencia y tanto ataque a ese tipo de creencia. Entonces es eso, por eso a los Hatha Yoga lo podemos ver fácilmente en un gimnasio, ¿sí? Y gente que va a hacer sus prácticas de yoga al gimnasio normal y a sus clases y participan en ellas, porque es una manera que se brinda para llegar a un estado mental de relajación, lograr unos niveles de meditación, de concentración, de desapegarse de ese mundo material tan lleno de estrés, ¿cierto? Tan caótico. Pues entonces el Hatha Yoga brinda una buena alternativa a través de sus mudras, de sus mantras, que por ejemplo, quien no conoce la invocación al sol, ¿cierto? O el saludo al sol, ya hasta me olvidó. Entonces es eso, ¿sí? Y que ayuda de pronto a estirar parte del cuerpo. Pues suena interesante, ¿sí? Muy bien, ahora hablemos entonces de otros tipos de yogas. Y ya para hablar de otros tipos de yoga, pues hay que hablar de otros conceptos que se mueven dentro de la cultura oriental, ¿sí? Como tiene que ver con los planos espirituales, con los cuerpos espirituales, con los chakras y bueno, todos estos temas, para poder asociar los otros tipos de yoga, porque los otros tipos de yoga se asocian a un determinado tipo de cuerpo o plano espiritual, y también desarrollan un tipo de chakra o habilidad en términos generales. Y bueno, son cosas como más abstractas los otros tipos de yoga, que no pegan acá en este mundo occidental escéptico, ¿sí? No pegan tanto, no llaman tanto la atención, pero que de todas maneras por allá en el oriente pues hay mucha variedad y son bastante conocidos, ¿sí? Para eso pues entonces les digo yo, tenemos que empezar a hablar de los diferentes planos materiales y espirituales y los cuerpos. Entonces, dentro de la doctrina occidental se habla que existen 7 planos, ¿sí? Está obviamente el plano físico que todos vemos, un plano etérico que es más que todo como energético, por así decirlo. También está el plano astral, ¿sí? El plano astral es el plano de las emociones, muchos le dicen plano emocional,
y que tiene que ver pues con todas nuestras emociones y allí se encuentran las entidades, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien habla de desdoblamiento astral es que despega esa parte de su cuerpo y se conecta con ese mundo astral, ¿sí? Por eso le llaman también cuerpo astral. Entonces se conecta y allí es donde se mueven pues el mundo de las entidades, por así decirlo, que si los incubos, sucubos y bueno, todo lo que aquello que se conoce dentro de la cultura popular, y también los fantasmas y bueno, etcétera, ¿sí? Una cantidad de fuerzas que se mueven dentro de ese plano, que no es físico, sino que es un plano más sutil, ¿cierto? Y superior a ese plano pues está entonces el plano mental, que es en donde se mueve la mente, los pensamientos, el mundo de la mente, donde se mueve toda clase de formas mentales y digamos que hay un espacio, ¿sí? El cuerpo físico se mueve dentro de un plano físico, las emociones se mueven y se interactúan dentro de un plano emocional y los pensamientos se mueven e interaccionan dentro de un plano mental, ¿sí? Visto de otra manera, pues entonces veámoslo desde la parte atómica, por así decirlo. Está el cuerpo físico con todos sus músculos y todas las cosas. Luego sigue un plano más etérico, como es el tema de los átomos, ¿cierto? Los átomos y el cuerpo, la energía que se desplaza a través de nuestro cuerpo, a través del sistema nervioso. Esos impulsos eléctricos, ¿sí? Y ya a partir de ahí siguen otros niveles que tienen que ver con donde se mueven las emociones y los pensamientos, ¿sí? Eso a grosso modo. En términos populares, estos planos se conocen como el yo inferior, que corresponde al alma humana, que es más o menos pues todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestra personalidad, y ya luego, superior a eso, pues existe lo que a nivel popular llaman el yo superior, ¿cierto? Que tiene que ver con estos mismos planos, pero en una escala mucho más superior, más sutil, más espiritual, ¿sí? Entonces de ahí viene el plano causal o el plano de la voluntad, el mundo de las causas, ¿sí? De donde surge todo, las decisiones y todas estas cosas, y la voluntad. Y luego está el plano superior que corresponde a la conciencia, ¿sí? A la conciencia del ser humano, al aprendizaje de todas las experiencias de vida y todo lo que aprende la persona, pues entonces esto va al mundo de la conciencia y bueno, pues es allí donde se mueve pues todo lo que aprendemos y la conciencia asociada al alma humana, al alma espiritual o divina. Y luego viene pues entonces el ser o la parte espiritual, el plano completamente espiritual donde surge pues nuestra verdadera esencia. Y bueno, básicamente ahí les di un brochazo de toda esta doctrina filosófica y todo este tipo de creencias, ¿sí? Ahí están los planos espirituales para el que de pronto no tenía mucho conocimiento del tema, y a estos planos pues también está asociado un cuerpo, ¿sí? Está obviamente el cuerpo físico que se mueve dentro del plano físico, está el cuerpo emocional donde se mueven todas nuestras emociones y el plano mental donde se mueve pues nuestros pensamientos, y ya viene una parte más espiritual. Es eso, y bueno, ya nuestro ser, nuestra esencia está atado de alguna manera o relacionado con una fuerza superior que es, digamos, la conciencia universal o el todo, ¿sí? Por así decirlo, la mónada, bueno, todos estos temas que ya son más espirituales, bueno, pues entonces ahí están nuestros diferentes cuerpos, los diferentes planos, y también como hay 7 cuerpos y 7 planos, pues también existen 7 chakras asociados a cada uno de esos planos. Pues está el Muladhara chakra, que es el primer chakra, y así sucesivamente, que está, ¿cómo se llama este? Bueno, no me acuerdo de esos chakras. En todo caso, pues están los diferentes chakras, el del plexo, el del corazón, la laringe, y el del tercer ojo asociado a la glándula pineal, y luego el chakra superior, ¿sí? ¿Cómo se mueven los chakras? Permítame un momento. Bien, es que pasan por acá haciendo anuncios. Yo tengo la oficina acá en el primer piso, ¿sí? Bueno, como saben algunos, yo me dedico al marketing y la publicidad, y tengo pues mi oficina acá en un primer piso, y suele suceder que pasa mucho vendedor ambulante, entonces a veces me interrumpen los videos. Entonces es eso.
les estaba hablando pues de los diferentes chakras y muchos dicen que se mueve como se mueven las manecillas del reloj, es decir, así, ¿cierto? Es eso. Bueno, entonces ahora sí hablemos de los diferentes tipos de yoga. Está el Bhakti Yoga, bueno, ya les había hablado del Hatha Yoga, ¿sí? Y también está el Bhakti Yoga, que es otro también muy conocido. El Bhakti Yoga es, para asociarlo acá en términos occidentales, parecido a lo que nosotros acá conocemos en Occidente como la devoción, ¿sí? Como las oraciones, básicamente cuando se está orando, cuando se va a misa, cuando se va a un culto, para orar a un Dios, ese culto se está haciendo Bhakti Yoga, ¿sí? Porque el Bhakti Yoga es el yoga devocional, es el yoga que busca el amor a Dios y a conectarse a Dios y seguir a Dios, una total devoción a Dios. Entonces, si el anterior buscaba ya una relajación mental, física, estar bien contigo mismo, el yoga devocional pues entonces ya busca una conexión directa con Dios a través de la devoción, y este es un yoga bastante poderoso porque ustedes saben que no hay nada más poderoso que la devoción, ¿sí? Una persona devota al 100% pues puede acabar con otro y acabar con su propia vida por esa devoción tan fanática que pueda llegar a tener, y eso se logra a través del Bhakti Yoga, ¿cierto? Y muchos obviamente no lo canalizan de esa manera negativa, sino que a través del Bhakti Yoga, como lo practican ciertas iglesias protestantes, ¿sí? Que van desde los evangélicos, ¿cómo se llama? Testigos de Jehová, etcétera, que todo esto son iglesias protestantes. Bueno, ya tendría yo que hablarles de ese tema del protestantismo. En todo caso, miren que ellos manejan unos niveles de devoción y han ayudado a muchas personas a salir de las drogas, ¿cierto? Por esa devoción a ese ser superior. Entonces es importante, y bueno, pues entonces es a través de las oraciones que el Bhakti Yoga se va conectando a ese ser superior, a ese Dios, ¿sí? También existe otro tipo de yoga llamado el Kundalini Yoga, ¿sí? Que consiste en liberar una energía espiritual que se encuentra anclada en nuestro coxis, en nuestra parte más fundamental. Y esa energía sexual muchos lo asocian, lo asocian a un símbolo que llama la serpiente enrollada, y por eso pues tiene mucha lógica también, porque en la antigüedad la serpiente tenía mucho simbolismo, ¿cierto? Lo de la serpiente del Edén, lo del dragón chino, y en todas las mitologías siempre han habido una serpiente de fondo, ¿sí? Por ejemplo, el símbolo de la medicina es el caduceo de Mercurio, y el caduceo de Mercurio son dos serpientes enrolladas que corresponden a esto que asocian los orientales a las dos conductos invisibles llamados Ida y Pingala, ¿cierto? Y que en el medio, el medio obviamente es la columna vertebral, y por allí subiría la serpiente del Kundalini, ¿sí? Eso pues es lo que se asocia al Kundalini Yoga. Entonces la idea es hacer ese tipo de prácticas espirituales que ayudan a despertar esa serpiente o esa energía que va a ascender, y al llegar a la parte superior, al ascender, pues va a entregar a la persona pues una serie de facultades espirituales, mentales, debido al haber despertado ese poder oculto, por así decirlo. Y a nivel espiritual, pues cada ascenso de esa serpiente pues corresponde a una elevación, a un nuevo nivel de conciencia. Es básicamente eso. Existen muchas prácticas para despertar esa energía. Muchos hablan del sexo, la energía sexual. La energía sexual ayuda a despertar ese Kundalini, y por eso muchos hablan del tantrismo como el método para ayudar a despertar esa energía sexual. El tantrismo que muchos hablan, o por ejemplo, creo que era Francesca, la novia de Nacho Vidal, hablaba de que practicando el tantrismo pueden durar hasta 2 días seguidos haciendo el amor. Pues eso es lo que dice ella, pero busquen ustedes en internet. Entonces, de hecho, pues el tantrismo puede plantearse como una solución para la impotencia, ¿sí? Porque ayuda a canalizar mejor esos impulsos sexuales y a canalizarlos mucho mejor. Bueno, ya vean que ustedes buscar acerca del tantrismo. En todo caso es eso, ¿sí? El caduceo está muy asociado
y este Kundalini Yoga está muy asociado dentro del símbolo de la medicina, por lo que yo les digo, de las dos serpientes, y en el fondo pues tiene que ver también con el caduceo de Mercurio, y bueno, eso es una cantidad de temas que yo ya les había hablado algo, creo que en el video anterior, de las sociedades secretas, ¿sí? Donde se hablaban de la alquimia, pues está también muy relacionado con este tema del sexo. Muy bien, otro tipo de yoga sería el Laya Yoga, ¿sí? Que es básicamente una absorción meditativa, ¿sí? Para limpiar la mente de todos esos rastros de pensamientos y ayudar a la liberación del Kundalini a través de despertar de la fuerza de ciertos chakras a través de mantras y de mudras y bueno, todo este tema. Entonces es eso, ¿sí? El Laya Yoga es una parte ya más espiritual. Y también tenemos el Karma Yoga. El Karma Yoga es el conocido como el yoga del servicio. Es para liberarse del karma, porque si ustedes conocen algo de la cultura oriental, el karma el karma es lo que nos tiene en las situaciones que estamos viviendo, ¿cierto? Porque como la energía no desaparece así y las personas no llegan en un instante de vida y luego desaparecen por toda la eternidad, sino que dentro del oriental, la cultura oriental, creen en una reencarnación, ¿cierto? Donde esa alma espiritual y ese yo superior se libera pues de ese cuerpo físico que le dejó todo ese aprendizaje y cuerpo mental y emocional, se libera de ellos y todo ese extracto, toda esa quinta esencia pasa a un plano superior que es el yo superior y ese es el que manda o se conecta a través de la reencarnación con un alma humana, ¿sí? Que es el que le va heredando ese cuerpo físico a través de los padres. Bueno, espero no liarme, pero espero que me entiendan pues el fondo de esta explicación. Entonces, dentro de la filosofía oriental se habla pues de la reencarnación, digamos que se limpia de esa parte física y de todos los conflictos que haya tenido, ya queda el extracto superior y ese extracto superior vuelve y se reencarna en otra alma humana, ¿sí? Y en otro cuerpo y bueno, ahí vuelve y continúa su ciclo de aprendizaje. Entonces así es como va funcionando y va evolucionando esa alma y va aprendiendo nuevas cosas y por eso pues hay personas que nacen un poco más conscientes acerca de las cosas y otras que de pronto no hayan aprendido acerca de ciertos temas. Entonces es así como funciona, pero realmente cuando una persona nace dentro de unos conflictos se habla de que es el karma, ¿cierto? Porque generó una serie de acciones que debido a que el cuerpo obviamente pereció, esas acciones no fueron terminando de ser compensadas y por lo tanto tienen que ser compensadas en unas siguientes vidas, donde ya la persona, digamos, fue manipuladora, pues entonces genera una reacción dependiendo de esa manera de actuar o derrochó el dinero, pues entonces eso genera unas consecuencias, ¿sí? Y esto da otra explicación un poco más allá acerca del infierno y bueno, estas teorías que hablaban en las antiguas religiones. Entonces es eso. Se supone entonces que un karma es cuando la persona tiene una serie de consecuencias que le son negativas para ella y que tiene que pagar de alguna manera. Entonces el Karma Yoga se encarga de limpiar el karma, por así decirlo, y hacer una cantidad de acciones, una serie de acciones, un yoga de servicio, de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, ¿sí? Más o menos para limpiar ese karma. Bueno, pues básicamente es eso. Y también tenemos el Nana Yoga, ¿sí? Es más o menos así como se pronuncia, que tiene que ver con el yoga de la sabiduría y es un yoga más de contemplativo, ¿sí? De autoobservación, de desarrollo de la conciencia, bueno, todos estos temas que son más que todo que tienen que ver con el autoconocimiento, con la personalidad, con el descubrirse a sí mismo, sus facetas, bueno, todo lo que mueve su personalidad y su yo inferior y todo lo que alimente esa parte de la conciencia superior. Bueno, pues entonces ahí les hablé de cierto tipo de yoga ya, que cada cual lo asocia a los diferentes cuerpos. Y bueno, pues ya la mente empieza a jugar con eso, ¿cierto? Y existen pues otros tipos de yoga. Bueno, me faltaba hablar de mi preferido, que es el Raja Yoga, que es el yoga de la mente, ¿cierto? El Raja Yoga
Pues, ¿por qué es el preferido? Porque, como decía Buda, todos los estados tienen su origen en la mente. La mente es el origen y fundamento de todos, y de acuerdo a lo que uno piensa, pues así actúa, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a dominar los pensamientos, a ser consciente de las cosas que piensa y empezar a dominarlos a través de otros pensamientos. Entonces, bueno, de eso hablamos pues también mucho en este canal, acerca de cómo manejar los pensamientos. Y bueno, hay escuelas de yoga, de Raja Yoga, por ejemplo, los Brahma Kumaras, uno de los que yo pueda reconocer, que hacen la meditación, pero la hacen con los ojos abiertos, de tal manera que una persona puede ir y caminando por la calle normalmente y ir haciendo Raja Yoga, ¿sí? Ir dominando sus pensamientos poco a poco. Entonces, bueno, eran los diferentes tipos de yoga que les quería hablar, y de todas maneras es importante hacer notar que los diferentes tipos de yoga están asociados a los diferentes planos y también ayudan a conectar con esos planos y a armonizar, por así decirlo, a armonizarse con esos planos y además a dominarnos, ¿sí? A mejorar parte de nuestra personalidad. Por ejemplo, el Raja Yoga pues, nos ayuda a dominar nuestro pensamiento, ¿sí? O el Bhakti Yoga, a través de la devoción, pues ayuda a liberarse de ciertas cargas emocionales, y bueno, así sucesivamente. Entonces, el Raja Yoga es importantísimo por eso, y cada cual de estas prácticas pues ayudará a cada persona a solucionar ciertos tipos de necesidades. Muy bien, pues era lo que les quería hablar en este video. También les recomiendo el video anterior acerca de las sociedades secretas, cómo surgieron, qué hacen, bueno, etcétera, para que lo miren también, y nos vemos entonces en un próximo video.